¿Cómo están? Muy bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Gretchen Schwenger y estamos en un día de entrevistas en el La Josefina Canal. Y hoy día estoy con un invitado que hemos estado tratando de hacer esta entrevista hace bastante tiempo. Yo lo voy a presentar como un intelectual del nacionalismo chileno. Eh, Miren, ha hecho muchísimas cosas. Fue bastante cercano a Miguel Serrano. eh, Apoyó y participó en iniciativas como la Revista de Cultura y Políticas Alternativas de la Ciudad de los Césares. Me encuentro con varios de sus libros acá, de los que vamos a estar conversando, y le vamos a dar la bienvenida entonces a don Carlos Videla. Le vamos a hacer pasar de inmediato para conversar con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Hola Gretchen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Feliz, pues feliz, encantado. Qué bueno, Carlos. Carlos, te hago una pregunta. Yo te presenté como un intelectual del nacionalismo chileno. ¿Tú te podrías definir así? ¿Cómo te defines tú? En parte, la verdad, la verdad que lo que yo estaba buscando con los libros y con los, no sé, con las distintas iniciativas, es ir generando lo que se llama, no sé, una trinchera o el campo nacional, ¿te fijas? Una trinchera de lo que podría ser el soberanismo, un, un lugar para acopiar ideas, para enfrentarse a lo que se llama también globalismo, que es el conflicto del siglo XXI, globalismo contra soberanismo. Y cada uno es un entramado de ideas, de visiones de mundo, de intereses de muchos grupos distintos que se fueron articulando, especialmente el globalismo. Durante ya más de 100 años se fue articulando una serie de intelectuales, de agrupaciones, eh, de intereses comunes, a veces que en una primera instancia eran muy distintos, incluso casi enemigos, pero fueron a lo mejor por poder, se fueron entrelazando hasta generar esto que es el globalismo actual, ¿te fijas? Que si creemos las teorías que hablan que la política es amigo y enemigo, la confrontación entre amigo y enemigo, era obvio que el globalismo, al hacerse hegemónico y el hacerse tan, digamos, tan poderoso en el mundo, tenía que ir generando una reacción, que es lo que los politólogos llaman el soberanismo. Pero el soberanismo no es lo mismo que el nacionalismo, ni lo mismo que el patriotismo, así lo veo yo. El soberanismo es la contraparte del globalismo, es una reacción, de alguna forma una protección, que también está conformada por distintas agrupaciones, personas, grupos de interés que se han tenido que unir para que no los aplasten. Y ahí está saliendo un campo nuevo que tiene que articularse con ideas comunes, y donde el nacionalismo aporta temas, y otras agrupaciones van aportando su granito de arena, ¿te fijas? Y eso es lo que me ha interesado a mí, participar de esa elaboración, con temas nacionalistas, pero también con algo más amplio, así lo veo yo. Tiene que ser algo más amplio, tienen que participar más personas con distintas sensibilidades, porque el nacionalismo solo no va a poder contra este monstruo, es imposible. Entonces aquí hay que lograr un pensamiento común que trascienda el nacionalismo. Y eso es por lo menos lo que a mí me interesa, que ya en los últimos años ir hacia eso, ¿te fijas? Y los libros estoy tratando que apunten hacia eso, a una etapa inicial en ese proceso, que es lo mismo un poco que la editorial. Justamente con respecto a la editorial, tú no solo has publicado libros, sino que además eres director de contenido de la editorial Ignacio Carrera Pinto. Entonces, quisiera preguntarte inicialmente, ¿cuál es esa línea editorial que tiene valga la redundancia, editorial? La editorial. Es lo que te estaba contando, la idea de la editorial fue ir generando una base, digamos, de conocimiento sobre este nuevo conflicto político que es el globalismo y el soberanismo. Y para eso empezamos a editar autores que hablaban sobre este tema. Nosotros no editamos solo autores nacionalistas, sino que editamos autores que tocan este tema,
pueden ser autores que vienen de la izquierda, autores que vienen de la derecha, conservadores, lo que sea, pero que aborde este tema, lo ponga de manifiesto. Entonces, ahí donde nos dimos cuenta primero que en Chile era difícil encontrar estos autores, no había, hay muy poco. Lo único que tenía clara esta película era La ciudad de los Césares, que es más bien es una revista que toca distintos tópicos, pero que no los abordaba, se podría decir, de forma concreta como lo hace, no sé, por ejemplo, Alain de Benoist, que toca un tema, los derechos humanos, y le dedica todo un libro, desde la perspectiva del soberanismo. Entonces, echamos mano inicialmente a autores internacionales, porque muchas veces me dicen, oye, pero una editorial nacionalista y edita puros autores de otros países. Es que ahí empieza la diferencia. No es una editorial nacionalista, una editorial en este otro sentido, soberanista, antiglobalista, y para eso necesitamos el aporte de los autores que nos llevan la avanzada en Chile. Ahí está Alain de Benoist, Fusaro, Dugin, que también han sido autores que hemos contactado y han sido muy generosos. No nos piden nada, absolutamente nada. Ellos encantados que se editen sus ideas en Chile. También pasa mucho con los argentinos, con Ansaldi, con Vitali, que murió por el COVID. Huyó también, todos muy generosos, no han pedido nada a cambio. Porque la editorial, bueno, los proyectos editoriales cuesta un montón hacerlo, y este no es la excepción. Así que, en el fondo, no tiene fines de lucro, todo se va a reediciones. Todos los autores, incluyéndome a mí, ponemos a disposición los libros para que se pueda seguir editando, que a propósito está cada vez más difícil. Los costos y las dificultades para editar han ido al alza. Así que, pero se ha logrado mantener la editorial en este sentido. Te fijáis como una cosa inicial, entregar esta perspectiva de globalismo contra soberanismo, entregar estas ideas y ojalá para que con esa base empiece a surgir este pensamiento también en Chile y podamos editar, ojalá, un 50% o más de autores nacionales o en conjunto con autores del continente, que podamos abordar este tema, porque es necesario, está bien lo que dice Dugin, está bien lo que dice Alain de Benoist y todos ellos, pero también tenemos que verlo desde nuestra perspectiva nacional y continental. Entonces, ahí es donde esperamos aportar a esa labor. Esta es como una primera etapa. Perfecto, Carlos. Mira, tengo una pregunta, porque hoy en día o ha surgido en realidad en los últimos años una suerte, no quiero decir moda, pero sí se ha explotado el tema sobre el patriotismo, ¿ya? Y quizá hay gente que pueda tender a, a confundir el soberanismo con el patriotismo que está tan en boga, ¿no? Pero ustedes, cuando uno se va, por ejemplo, a escuchar a personas que siguen este patriotismo que está tan en boga, no tienen, o sea, primero les molesta el concepto, por ejemplo, de neoliberalismo, no están de acuerdo con ese concepto. Eh, no tienen algunos problemas, por ejemplo, con temas como inmigración, quizás, o en realidad es un libre mercado, un liberalismo que llega a ser neoliberalismo, quizás bastante exacerbado. Entonces, ¿cuál es la diferencia para que nosotros podamos entender cuál es la diferencia entre un soberanismo y este patriotismo que está aquí ahora como posicionado? ¿Cuál es la diferencia entre patriotismo, tú dices, y soberanismo? ¿Y soberanismo o nacionalismo? Lo cercano a... Porque uno tiende a confundir. De repente, Sí. incluso en una conversación uno dice, soy patriota, entonces eres nacionalista, o soy nacionalista, entonces eres patriota. Es como, sí, Bueno, o sea, son términos que todavía están, hay hartas diferencias de cómo abordarlos. No hay tampoco una especie de diccionario o catálogo o que eso esté muy definido en las ciencias políticas, para nada. Pero sí, yo tiendo a ver lo que el patriotismo es, digamos, esa sensación de pertenencia, de amor a la patria, de defender los valores patrios, que para mí está presente en todos los sectores políticos. No se puede negar que hay patriotismo en el comunismo chileno hay patriotismo.
hay también en la derecha, los republicanos. Yo no creo que sea un falso patriotismo. Pero aparte de eso, el nacionalismo chileno fue una corriente política que tiene una tradición. Hay muchos movimientos y partidos que se dicen nacionalistas que entre ellos tienen diferencias muy grandes. Y el nacionalismo también, como lo ponía en el libro El Tierra y Pueblo, que es como la historia del nacionalismo chileno, también fue evolucionando. ¿Te fijas? Ha ido evolucionando dependiendo de los contextos, dependiendo de los líderes que tiene, etcétera. Claro, el nacionalismo chileno partió con características que no tienen los nacionalismos europeos. Partió con una defensa por recuperar los recursos naturales del centro, de los centros mundiales. Eso no les pasa a ellos, ¿te fijas? Entonces, hay un componente acá que es de recuperación de recursos naturales, de dejar de estar en la dependencia económica, todo ese tipo de cosas. Hay ciertas temáticas del nacionalismo chileno que se han mantenido, pero hay otras que no. Al principio partió el nacionalismo en una pugna con el socialismo, ¿te fijáis? Por ser una alternativa al liberalismo económico burgués, partieron los dos como en una pelea. Entonces, se dijeron socialistas más bien internacionales y otro nacionalistas, socialistas nacionales. Eso fue la pugna que se dio con los militares revolucionarios de los años 20. Marmaduke Group quedó como en el socialismo internacional, Ibáñez más cercano al socialismo nacional, y esa era como la discusión que había en esa época. Después se asumieron tesis corporativistas, etcétera. Fue mutando hasta lo de los últimos años, que ha sido esta interpretación de que el globalismo es el gran enemigo, después que cayó la Unión Soviética y todo eso, que el globalismo es el gran enemigo del nacionalismo. Entonces se adoptaron también esos aspectos ideológicos. Pero el soberanismo yo lo tiendo a ver como algo que supera al nacionalismo y por supuesto supera al patriotismo y que puede integrar a todas las agrupaciones que se quieran enfrentar al globalismo. ¿Me fijáis? Y que encuentren de que hay que de alguna manera contrarrestar los aspectos negativos del globalismo, que como te decía, fue también un entramado de cosas, de intereses disímiles a veces, que se fue estructurando y organizando durante 100 años y también eliminando enemigos. Eliminaron a los nacionalismos europeos, eliminaron después a los nacionalismos iberoamericanos de los años 50, eliminaron a los socialismos reales y después se tiraron a la aventura digamos, de la conquista de Medio Oriente, que en gran medida lo lograron también, hasta que quedar como un poder hegemónico que une desde grupos de izquierda a capitalistas, se podría decir. Y ahí tú tienes al arquetipo, que yo lo ocupo solo como un arquetipo. No encuentro que sea el hombre más peligroso del mundo, ni el gran enemigo, pero de alguna manera Soros es como un arquetipo de este asunto. ¿Te fijas? Ahí es el gran dueño de un banco financiero enorme, pero que al mismo tiempo financia el Frente Amplio, financia toda el progresismo cultural. Bueno, ese arquetipo se dio por la unión de todos estos grupos. Hay claves muy interesantes de cómo se fue articulando todo esto. En los 60, cuando los rothbardianos de derecha e izquierda, los libertarios capitalistas, se unieron con la gente de derechos civiles en las universidades de Estados Unidos. Ahí hubo como de estos entramados que yo te digo que parecían imposibles, pero se dieron. O los trotskistas que se fueron en los años 50 de la Unión Soviética, escapando de Stalin, y se fueron a meter a Estados Unidos y aterrizaron en el Partido Republicano, que era antisoviético. Entonces, como ellos querían vengarse de la Unión Soviética, se enquistaron ahí, pasaron a ser los neoconservadores, que después son los responsables de la política exterior norteamericana en Medio Oriente. Entonces, todas esas articulaciones formaron este monstruo globalista. Lo mismo está pasando ahora digamos, en la fuerza contraria, que tenía que pasar, tenía que darse una fuerza contraria. Te fijas, tenía que darse era como inevitable que se articulara algo parecido al otro lado.
y se le está llamando soberanismo, de momento, parece un buen nombre, porque si el globalismo lo que quiere es tener una aldea global dentro de muchas cosas, pero en general ese es como uno de los temas más recurrentes. El soberanismo lo que tiende al revés, pues, a la protección de los pueblos, de las identidades, y ahí se está dando toda una serie de cosas donde el nacionalismo participa, pero participa también eh, otros tipos de agrupaciones o de tradiciones ideológicas. Hay cada vez más izquierda patriótica participando. ¿Te fijas? Hay grupos de izquierda que se están uniendo, que están, mira, te dicen, Holande, no es así, no dice tantas cabezas de pescado, o este gallo Dugin es interesante. Lo mismo pasa en sectores de derecha tradicional chilena, derecha que empiezan a ver sus orígenes conservadores y se empiezan a alejar se podría decir, de este liberalismo o neoliberalismo, como le llaman. Empiezan a ver con mejores ojos el corporativismo de la iglesia antiguo, te fijáis, de las encíclicas papales. Lo mismo la democracia cristiana. La otra vez creo que vi, no sé si contigo, fue una entrevista que le hicieron a Gonzalo Vila, muy interesante, donde él reivindica la tradición comunitarista de la democracia cristiana, ese entramado orgánico. Todo eso, esas ideas van a finalmente entroncar en un frente común. Y eso es lo que yo creo que está pasando cada vez más rápido. Y uno de esos es, como te digo, el nacionalismo, pero también está el comunitarismo de la democracia cristiana. Puede estar, te fijas. Si abandona realmente, si se sacan de encima este baño de globalismo que han tenido, pueden participar mucho. Yo creo que es necesario. Entonces, así yo veo la diferencia entre patriotismo. Ese patriotismo puede servir, el patriotismo de republicanos podría servir, pero tendría que abandonar muchas tesis económicas porque van a terminar chocando. Claro. ¿Y cuál es el problema? Porque, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿cuál es el problema de la aldea global? ¿Cuál es el problema del globalismo, no? Porque tanta gente que es pro esto y pro aldea global, ¿cuáles son los defectos que tiene? ¿Por qué habría que enfrentarse a él? Claro, lo que pasa es que es lo típico cuando te dicen, pero ¿cuál es el problema no sé, que los pueblos sean hermanos? Entonces, por supuesto que ni uno. El problema de la globalización como partido de las comunicaciones, no hay ningún problema, es bueno, ¿te fijas? Tiene muchas cosas positivas, pero yo creo que se fue degenerando todo eso y finalmente lo que pasó fue que generó tanto poder que generó una especie de élite mundial, que tampoco es un club de todo y que se vayan a juntar, no es la masonería te fijas, en un castillo de los Bilderberg, ni nada de eso, son intereses comunes que si el capitalismo ya tenía ciertos problemas que eran solucionables, este capitalismo financiero sin fronteras, sin estados que puedan hacerle frente, puede ser muy peligroso y está siendo muy peligroso. O sea, está adquiriendo una cantidad de poder eh, a costa digamos ya, de la población mundial. Pero para poder enfrentarse a esa élite mundialista, como se llama, que te vuelvo a insistir, yo no creo que sea un grupo donde todos se conozcan. Son intereses comunes que se educan en los mismos lugares eh, y que permiten un acceso a tales flujos enormes de capital financiero, de poder político, que si antes, como te digo, eso era complicado en un país, imagínate a nivel mundial, a nivel, cómo se puede concentrar poder si tú tienes capacidad de mover capitales para todo el mundo sin que exista ninguna frontera, ningún estado que te detenga, cómo esa acumulación a la que tiende este sistema, que puede ser buena si es tratada digamos, de una manera regulada, de una manera en que haya poderes estatales o políticos que la puedan ir conduciendo, pero eso sin control y a nivel mundial
es un nivel de poder que, que causa estrago. Y yo creo que países como el nuestro lo viven, te fijas, sacan la peor parte, más encima. Porque si todo eso es lo que pasaba antes de la dificultad de industrializarse, la dificultad de subir en la escala, digamos, mundial de la economía, es cada vez más difícil. Entonces, si bien tiene aspectos, las partes abstractas que son positivos, en la práctica se está dando algo muy complejo y que se ve también a nivel cultural. O sea, cada vez estos átomos individuales que ya sufrían estando medio desamparados en su propio país, imagínate ahora ser un átomo, un ciudadano del mundo, es algo todavía que te deja más en el aire en cuanto a identidad, en cuanto a ciertas cosas que te puedan mantener un poco más, un fundamento humano, ¿me fijas? Entonces, y por algo se está dando el péndulo va, al otro lado, ¿te fijas? No es casualidad, si esto no es algo que haya sido netamente un trabajo ideológico del nacionalismo, no tengo idea de que no, esto es algo natural. O sea, cuando este globalismo crece tanto, por un efecto natural va a crecer lo contrario, que es la pertenencia. Cuando tú te sientes demasiado con poca pertenencia, cuando no conoces a tus vecinos, cuando empieza todo ese desamparo, eso a nivel cultural, pero a nivel también económico, eh, viene lo contrario, es como el momento ya de ir hacia el otro lado. Y ahí vienen las preguntas, ¿qué es la identidad? ¿Cómo podemos darle un entramado orgánico a la sociedad? Y no ser átomos individuales que ya ni siquiera estamos, digamos, perdidos en nuestros barrios, sino que ya nos conectamos por internet qué sé yo, tenemos amigos en otros lados del mundo y no conocemos al vecino, la típica caricatura, pero es muy real, ¿te fijas? Y eso está mostrando, creo yo, síntomas muy, muy complicados a todo nivel. Y está viniendo una contra que es natural. Y ahí se está buscando de nuevo, como te decía, los demócratas cristianos están buscando su sociedad orgánica a través del comunitarismo y de las juntas de vecinos, están como tratando de volver a eso. Los sindicalistas a lo mejor volver al sindicato como la unidad de la sociedad, o sea, todo lo que sea dejar que la unidad de la sociedad es el individuo atomizado, sino que una vuelta a buscar esas categorías, esas células sociales que son un poco más allá. Yo siento que está volviendo, ya sea el gremio, la corporación, la junta de vecinos o qué sé yo, lo que sea. Están volviendo a las viejas ideologías a buscar su fundamento, los tienen que actualizar y ahí se da una oportunidad para una trinchera común. Te quiero hacer un paréntesis, Carlos, que nos va a llevar de alguna manera a hablar sobre la identidad también, ¿no? Y también sobre tu libro Senderos Identitarios, que ahí voy a comentar varios de tus libros para que también puedan las personas leerlos, ¿no? Pero hay, hay como una suerte de dos corrientes. Una, por ejemplo, habla que lo importante es la libertad. Y la otra te dice, mira, ¿sabes qué? Hay que preocuparse también de la desigualdad. Y, por ejemplo, hay una línea muy fuerte dentro de la derecha que te dice, bueno, acá el problema no es un problema la desigualdad, en absoluto, eso no es un problema que exista desigualdad. Total, todos pueden llegar a lo Margaret Thatcher un poco arriba en la pirámide, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de la desigualdad? ¿Qué consecuencia podría tener para el, para tener las ganas de pertenecer a un grupo y la importancia de ese pertenecer a algo, ¿no? De sentirte parte, de ser, puede la desigualdad afectar a esta visión al menos de un grupo unido del que tú perteneces, o en realidad da lo mismo el tema de la desigualdad. No, no, por supuesto que influye, o sea, eso los sociólogos lo tienen más que claro, la desigualdad en todo sentido, no solamente económica, sino que cultural, que es el gran problema también en Europa, que
se pensaba que con la inmigración, que vinieran otras culturas, se iba a producir una especie de sincretismo cultural, y lo que pasó fue que al revés, se hicieron barrios de argelinos, barrios de no sé qué, barrios de lo otro, y, y se produjo ahí un temor al otro, a lo desigual. Significa que se perdió la igualdad cultural, y eso está más que comprobado, que ha afectado anímicamente a las personas principalmente de esos países, de Alemania, Francia, Italia. Y acá va a empezar a pasar lo mismo, y se nota las diferencias. ¿Cómo será? Por ahí la otra vez escuché de que los delincuentes chilenos estaban pidiendo que los protegieran de los delincuentes internacionales en Chile. O sea, tú que eres igual a mí, aunque sea un carabinero, o sea, antes éramos enemigos, ya está bien, pero ahora tenemos esto otro, así que, por favor, yo no era tan malo, ahora esto es mucho peor, ayudémonos. Escuché algo así, no sé si es la verdad, pero Sí. te grafica lo que puede pasar con la desigualdad a todo nivel. Y eso mismo pasa a nivel económico. Las sociedades que son muy desiguales, que tienden a que se fragmentan. Eso sí o sí, es una labor política mantener no tan disparada esas desigualdades, porque si no, principalmente esas élites y también la parte más de abajo completamente se desvinculan. Pasa mucho que la gente que está en peores condiciones tampoco le interesa la sociedad, no le interesa lo que es Chile, o sea, la verdad que no, para ellos la primera necesidad es comer, no es la abstracción de la patria, por ejemplo. Y lo mismo arriba, la parte muy arriba están en otro país, sus intereses de negocio están en otros lados, viajan mucho, entonces pierden el contacto y sí se fragmentan la sociedad. Entonces es un tema importante, de todas maneras. Y con respecto justamente a senderos identitarios, Mm, hablas de identidad, del ser nacional. sí. ¿Cómo, cómo podemos entender el tema de identidad? En un país, por ejemplo, venimos saliendo de un proceso constituyente en donde, por ejemplo, se habló de plurinacionalidad, en donde había un ejercicio también por buscar esa identidad nacional. Eh, ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, el libro lo que hace es buscar, escarbar, digamos, las distintas tesis que surgieron de la identidad chilena, que justamente estas tesis afloran en los momentos de crisis. ¿Te fijas? De crisis política, de crisis económica, de crisis cultural. Eh, Ahí es donde aflora la pregunta, bueno, ¿quiénes somos? ¿Vale la pena esta cosa de- llamada, no sé, nación chilena? ¿Existe realmente? Porque está tan fragmentada, hay tantas peleas sociales, hay tantos conflictos que esa pregunta empieza a tambalear. Y por eso que los principales, empieza todo este tema de la identidad chilena, principalmente a principios del siglo XX con la gran crisis del centenario, que es una crisis que se venía arrastrando podría decirse, desde mediados del siglo o finales del siglo XIX, eh, y que estalla en el centenario. Y ahí muchos se empiezan a preguntar qué es Chile, porque para la independencia, fíjate que esa pregunta no estuvo. Ellos tenían bastante claro, tenían una identidad, no se la cuestionaban mucho, pero cuando empezó a resquebrajarse el país y a surgir las diferencias sociales, ahí vino la primera pregunta por la identidad y salieron muchos autores, que son los que yo recojo. Y después esa pregunta estuvo todo el siglo XX, la verdad, hasta como los años 50, 60, habían bastantes autores interesantes que se preguntaban qué es lo chileno, si realmente existía o no. Y esa pregunta en los últimos años se perdió, y yo creo que con el tema de la crisis política actual está resurgiendo, especialmente con el tema de la constituyente que sacó el tema de la plurinacionalidad. Ahí volvieron los cuestionamientos de qué es Chile. Entonces ahí yo recojo un montón de autores
que fueron cuestionándose qué era lo nacional. Y bueno, ahí hay distintas teorías, todos coinciden que efectivamente hubo algo que se gestó principalmente en el Valle Central, porque la historia no hay que olvidarla. Chile iba desde La Serena hasta Concepción por 400 años. Ese era Chile. Fijáis, un Chile aislado, más aislado que cualquier otro país o cualquier otro reino, porque en esa época no éramos colonia, eso también es un error, éramos un reino, el reino de Chile, tenía su gobernador, su cabildo, y especialmente el cabildo chileno era muy celoso de los chilenos. Es increíble al revisar las actas de esa época cómo el cabildo chileno se protegía frente a la autoridad española, no las pescaban, no las tomaban en cuenta y siempre mantenían, digamos, el beneficio a lo que eran los chilenos. Eso se dio porque estábamos muy aislados, como te decía, desde La Serena al norte, un desierto, de Concepción abajo estaban los araucanos, era imposible pasar ahí. Después Cordillera y Mar, entonces se dio un aislamiento y se dio una cultura que todos coinciden de que es muy propia se dio realmente una cultura. Esos autores como Rodolfo Lenz se dan cuenta que el chileno, el lenguaje chileno que se hablaba en esa época de aislamiento, fue una de las derivaciones del castellano más genuina y casi fue otro idioma, él lo veía como otro idioma, o sea, así como el castellano, que ahora se le dice español, antes era castellano, porque venía, obviamente, del lenguaje de Castilla. El castellano, como derivó del latín, él veía que el chileno era la lengua americana más distinta y que había evolucionado con una identidad propia del castellano. Entonces, se dio una cultura acá, una cultura identitaria muy interesante, con una mitología que no solamente la de Chiloé, para nada, o sea, había mucho más, una mitología del Valle Central, que te puede hablar realmente de una cultura, hasta instrumentos propios, como el guitarrón chileno, que no es una guitarra, sino que tiene características de otro tipo de instrumentos, como el laúd. Entonces aquí sí se dio algo, que después cuando se anexó el norte, y los territorios del norte, cuando se anexaron, ahí sí que había pueblos originarios, se podría decir, en el norte, cuando se anexaron después de la Guerra del Pacífico, ahí sí habían bolsones de población, se podría decir, de pueblos originarios. Lo mismo en el sur, cuando ya se entra a la Araucanía, ahí sí nos topamos con la cultura mapuche, pero desde el año 1531 o 41, la fundación de Santiago, hasta finales del siglo XIX, Chile era el Valle Central donde se dio un mestizaje y donde no quedó ningún tipo de poblado indígena, nada, o sea, es increíble. Tú también puedes revisar los encomenderos, las encomiendas, que las encomiendas se basaban en una persona, un español generalmente, o sus hijos, sus descendientes, que en premio a la conquista le daban la potestad de poder cobrar el tributo a un pueblo indígena. No es que fueran sus esclavos, ni mucho, después eso degeneró y se produjeron varios abusos, pero inicialmente él tenía la potestad de ir a cobrarles el tributo, ni siquiera estaban en su propiedad, para nada. Él podía cobrar ese tributo y dejárselo. Eso fue degenerando, pero es increíble como, bueno, ahí Mario Góngora es de los más interesantes en cómo hace una revisión histórica y dice, a los 100 años ya no quedaban pueblos de indios, pero nada, porque la población ya se había mezclado totalmente. Y también Mario Góngora llama la atención de cuando se hacen digamos, las definiciones, se podría decir, étnico-culturales de la población chilena a la hora de los bautizos, había que poner si era español, indígena o mestizo. Pero la población que salía como española, que era el 90%, no eran españoles, eran criollos mezclados con indígenas. Porque para ponerle a alguien mestizo, realmente tenía que ser alguien que se supiera de ciencia cierta que uno de sus progenitores era 100% indígena y el otro español. Y eso no pasaba, porque ya había una mezcla tan grande que
una mezcla, digamos, étnica, pero culturalmente habían adoptado la cultura, digamos, española, del Reino de España. Entonces se les ponía españoles, 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 españoles a todos, aunque tuvieran, en el fondo, esa carga de mezcla, digamos, étnica. Así que se dio una cultura, eso está comprobado, se dio una cultura, se dio una, se podría decir, unas características étnicas bastante particulares que tomaban del ancestro español y también del indígena. Se dio una cultura mezcla de las dos, pero mayoritariamente, se podría decir, de tradición española, pero que acá mutó muchísimo, muchísimo, hasta transformarse en algo muy particular chileno. Entonces, eso está, hay ingredientes para hablar de una cultura chilena, una identidad chilena. Y eso es lo que recojo en el libro, los autores, primero a los autores de los estudios etnológicos, que empezaron con todo este rescate de los cuentos, de las adivinanzas, de hacer este rescate en el campo, y es muy divertido porque a todos les pasaba lo mismo, o sea, salían de Santiago, iban a los campos y se dan cuenta que había una cultura rural increíble. Empezaron a recopilar, como te decía, cuentos, adivinanzas, mitos, y se repetían, se podían repetir en La Serena, en Parral, en Chillán. Entonces hablaba de una cultura común que se había difuminado. Y después con ese material vinieron ya poetas, escritores, que trataron de empezar a dar esas características, a tratar de fijar una identidad chilena. Pero todo eso se perdió, pues se perdió en las últimas décadas. Ahí de todas maneras siguen existiendo investigadores, pero se perdió, se salió de la cultura, ya es como algo exótico, ¿te fijas? Han habido rescates, pero son como cosas de museo, uno puede ir a ver ahí, no están en la cultura, no se han modernizado, porque eso también es importante para una identidad. Toda esa identidad mítica, toda esa identidad cultural, si no se moderniza empieza a parecer extraña. O sea, cuando uno escucha el canto lo humano, lo divino ahora, es muy bonito y todo, pero te resulta poco moderno, te resulta, no siguió evolucionando. Eso tampoco nació así y se estancó, fue evolucionando. Entonces, al cortar todo eso, se están transformando en piezas de museo que uno puede ir a ver, de repente, no sé, un fondo cultural, el Estado le pasa plata a unos gallos, en fin, reconstituyen una cosa, pero se ve muy tosco. Necesitamos volver a que eso siga evolucionando, retomándolo y siga evolucionando. Esa es la labor, ponte tú, que Fidel Sepúlveda planteó, que a mí me parece uno de los investigadores más interesantes de la identidad chilena, porque él descubrió lo más profundo que hay en la identidad chilena, que es ese aspecto mítico inconsciente. Te fijas que en el libro yo lo trato muy brevemente, me dan ganas de explorarlo más, que él dice que la identidad chilena se basa en los contrastes geográficos, pero también psicológicos. El chileno es muy de contraste, muy pasar de un estado a otro, de la luz a la sombra, porque es propio nosotros no vivimos en un país de extensiones, un país de pampas, de estepas, no, vivimos en un país de verticalidad. ¿Te fijas? Entonces, en los valles, siempre muy con estas luces y sombras de lo que los territorios bien geográficamente accidentados. Y ahí él decía que eso afectaba al alma, por eso que los dos grandes mitos chilenos, como lo plantea él, son todo el tema de la cueva, de los brujos, del imbunche, y el otro gran mito es el otro polo, la ciudad deleitosa, la ciudad de los Césares. Entonces están esos dos mitos que siempre gravitan en el pueblo, te fijas, la cueva de los brujos y la ciudad de los Césares. Y ahí hay una dualidad interesante que él la descubrió y que creo que no alcanzó a explorarla más, y ahí hay algo del alma chilena que se podría explorar mucho más. Entonces, ese tipo de cosas sí son reales, sí hay una identidad, pero está muy votado. Y ahora, Carlos, ¿qué hacemos? Porque, ¿quiénes somos ahora? ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí yo está digamos, el trabajo que hay que hacer.
curiosamente Fidel Sepúlveda lo plantea y establece una hoja de ruta. Primero hay que reencontrarse con cosas propias, pero hay que hacer trabajo también de ir dejando de lado un montón de atavismos que se han ido cultivando, que son como la parte, se podría decir, se ha ido cargando la identidad, la parte más negativa, ¿te fijas? Porque al haber falta de identidad, eso es lo que decía él, al haber falta de identidad, el chileno se fue cargando a lo inauténtico, al arribismo y a una serie de connotaciones que están en todos los pueblos, pero cuando te falta ese fundamento que te permite evitarlo, vais cayendo en esas cosas. Entonces hay que hacer un trabajo cultural ahí y yo creo que, como lo planteaba él también, falta esa modernización, no tomar la identidad guasa, ponte tú, como una cosa de museo o de un par de veces al año, sino que hay que ir haciendo un trabajo de actualización para que no sea tan chocante, porque si no, a mí me encanta la identidad chilena y todo, pero yo no me voy a disfrazar de guaso porque yo no, ya no, te fijas, no, no soy así, te fijas. Entonces, pero se puede asimilar mucho de esa tradición sin la necesidad de ocupar las espuelas y todo eso. Ese es el trabajo que yo creo que hay que hacer. Y tampoco sin aislarse, sin pasar como un chauvinismo de relegar de todo. Si ya el proceso de la globalización de las comunicaciones ya está, eso no se puede evitar, pero se puede hacer a través de una identidad un poco más fuerte, pero tiene que modernizarse. Yo creo que ese es el trabajo que falta, que siga su evolución, retomar la evolución que dejó desde hace 40, 60, 70 años quizás. Hay un trabajo poético que lo tienen que hacer. Siempre ha sido Chile, eso es otro de los aspectos de la identidad chilena que resalta mucho, como la tradición cultural chilena era de canto, era de guitarrón, de canto. eh, no es tan simbólica, no es tanto de símbolo, sino que es hablada. Por eso muchos investigadores decían de que en Chile hay buenos abogados, hay buenos poetas, porque es la palabra hablada lo que le nace al chileno. Y ahí sí hay una labor poética que también se dejó de realizar. Pues ahí está toda la crítica y también la recojo ponte tú, de Tellier, del poeta Tellier, donde él hacía una gran crítica a la poesía cosmopolita, a la poesía de vanguardia, a la poesía que dejaba. Él era un poeta de los lares, como se decía, o sea, la búsqueda de lo cotidiano y de los lugares propios. Eso se ha dejado en la poesía, porque está lo multicultural ahora, pues, esa es la moda. Pero cuando, como te decía, como el péndulo tarde o temprano volver a ir al otro lado, yo creo que va a resurgir como resurgió el criollismo en los años 30, algo de eso va a resurgir, pero tiene que resurgir moderno, no se puede ver muy arcaico, ¿te fijas? Tiene que modernizarse. Yo creo que va a venir cada vez más. Ya estamos hablando de la identidad, se habló de la identidad mapuche, y eso yo he escuchado cada vez más, bueno, ¿y cuál es la identidad chilena? Porque tenemos cierta influencia mapuche, pero no lo somos tampoco. Como no somos diaguitas, como no somos españoles, ¿qué somos? Esa pregunta se está repitiendo, y yo creo que va a venir cada vez con más fuerza, así que yo no soy de los que están, digamos, de los que piensan que todo se perdió, al revés. No todo, como te decía, que el péndulo puede ir hacia el otro lado y de forma bastante natural, pero ahí sí hay que encauzarla y uno no puede esperar que las cosas pasen solas, hay que encauzarla digamos, con trabajo cultural a los que les gusta la cultura, con trabajo político a los que les gusta la política, y así. Carlos, si yo te pregunto, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de Chile? Y a esa pregunta le agrego, ¿por qué Chile vale la pena? ¿Qué me podrías comentar? Difícil pregunta, porque todos los temas que son de identidad, como es tan próximo, uno no logra desapegarse para ver bien. Pues, o sea, cuando te preguntan quién eres, cómo te defines, esas son quizás las preguntas más Terrible, difíciles, terribles, porque es terrible. claro, que hay, como decía Heidegger, que yo
no soy un experto para nada, Jaime, pero sí me quedan algunas frases muy interesantes que él dice que las cosas más próximas son las más difíciles de describir. Por eso su trabajo de que era el ser, que podía ser algo muy, muy obvio, le costó toda una vida y volumen y volumen y volumen. Yo creo que no, pero nunca se hace esa pregunta. Con la identidad un poco lo mismo. La identidad personal y nacional o familiar, todas las identidades cuesta desapegarse para poder definirla. Entonces, saber lo bueno y lo malo también es difícil, es difícil. A veces uno tiende a ser crítico de muchas cosas de Chile, pero yo lo soluciono con una sola, se podría decir, idea. No, a mí me tocó nacer en Chile y eso es nomás. ¿Te fijas? Esa es mi identidad. Por lo menos en mi caso, mi familia por todos lados llegó hace muchísimos años. O sea, se hunde en las épocas de la historia de Chile. ¿Te fijas? No. Entonces, eso es nomás. Entonces, más que ver qué tiene de bueno o malo, y poder, digamos, criticar, a la larga yo creo que la lucha como te decía, por la identidad y por las sociedades orgánicas, todo eso es necesario para contrarrestar estos otros problemas. No nos podemos cuestionar tanto. Por supuesto que todas las culturas, todas las naciones tienen aspectos muy negativos. El chileno tiene aspectos muy negativos, pero también unos muy positivos. Entonces hay que ir matizando y trabajando los negativos. Como te decía, este tema de los contrastes a veces hace que se pase de un chileno callado a alguien muy violento, por ejemplo, muy poco minuto, o sea, del amor al odio, todas esas cosas son presentes, están presentes. Pero fíjate que yo no creo en esas comparaciones que en Chile seamos flojos o cosas así. No creo. Yo creo que eso pasa mucho por cultura, también por ¿cómo se llama? El ejemplo que da la élite. Y cuando digo élite, me refiero a no la gente que tiene más plata, sino que la élite en general, los oficiales de las Fuerzas Armadas, la gente que conduce el Estado, la élite de los artistas. Eso es muy importante. Digamos, el pueblo común imita mucho a lo que ve arriba. Entonces, ahí también hay un trabajo importante para sacar lo mejor de- del chileno. Si finalmente, pasa mucho que en estos trabajos de identidad, los autores muestran al chileno como lleno de virtudes. Y uno dice, chuta, pero no sé si tanto, o sea, los que conozco no son tan así, pero es que ellos muestran un ideal que no lo inventan, sino que está presente, pero es el ideal, pero que está ahí, sí, está, pero que también está lo otro, por supuesto que está lo otro, entonces hay que trabajar en explotar esos ideales y no dejar que la cosa fluya sola, porque ahí puede salir cualquier cosa, y eso pasa en todos los países, ¿sí? Si por ejemplo, qué sé yo, los alemanes, que a veces se ve como un país increíble y todo, bueno, también tuvieron época también de mucha barbarie y eran pueblos atrasados, mientras el Imperio Romano, te fijas, era un pueblo lleno de cultura, los pueblos germánicos estaban bastante atrasados y así van con procesos políticos, con buenas conducciones, con estas cosas que decíamos antes de que no haya tanta fragmentación social y económica, y se da esas ideas de destino común, sí, se puede realmente llevar a cualquier pueblo a lugares no sé, muy, muy positivos y de grandeza en el fondo. Muchísimas gracias, Carlos. Yo quiero hacer una invitación. Compartir un, voy a compartir aquí la editorial, porque aquí pueden encontrar tus libros, Sí. El último sendero identitario, Tierra y Pueblo, José Miguel Carrera, Sí. Rebelión a la Patria Grande, la agonía de Polemos,
Bueno, y más, ¿no? Memoria de las actrices. No, realmente el nivel tuyo, Carlos, es, bueno, más que destacable, es importante que puedan conocer tus libros, que puedan leerlos, así que yo les hago la invitación a que puedan entrar a la editorial y, y leer tus libros, que son un tremendo trabajo de muchos años y que entregan un material que además es muy bonito. Ya, pues te agradezco un montón, Gretchen. Muchas gracias y disponible para cualquier otra instancia. Muchas gracias a ti, Carlos. Nos vemos. Muchos cariños y cariños a todos los que vieron esta entrevista y los que verán. Gracias. Cariño, gracias.